Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana Bíblica de Brown. El discípulo, y su responsabilidad en la Iglesia. Sabiendo que la razón por la cual nos congregamos es justamente para poder orar y también para poder estudiar la palabra del Señor, para poder ser edificados, para poder ser animados, para poder ser exhortados, ¿sí? Y todo eso va a ser la palabra de Dios. Y justamente también todo esto tiene que ver con el propósito de la iglesia, y hoy vamos a ver particularmente el discípulo y su responsabilidad en la iglesia o en la congregación, ¿sí? Ese es nuestro tema para el día de hoy. Es algo sumamente importante que nosotros podamos comprender, que la iglesia es el diseño que Dios ha pensado desde antes de la fundación del mundo, que ha estado oculto durante miles de años, no ha sido revelado en el Antiguo Testamento, y que en el tiempo del cumplimiento de la buena voluntad de Dios, Él lo dio a conocer. Lo dio a conocer por medio del Señor Jesucristo mismo, cuando ahí en Mateo Él dice que Él edificará su iglesia, en Mateo 18. Pero también después dice que todo lo que tiene que ver con el fundamento de la iglesia fue dado a los apóstoles. Apóstoles y profetas, nos dice ahí las Escrituras en Efesios capítulo 2, ¿sí? Por lo tanto, esto es algo que está en la mente y en el corazón de Dios, y que tiene un propósito para con cada uno de los creyentes. Nosotros, como discípulos de Jesucristo, al haber creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, pasamos a pertenecer a lo que la misma Biblia también lo llama como un cuerpo, ¿sí? Es decir, habla de una manera figurativa a la iglesia como un cuerpo, como una unidad, como un organismo vivo que va creciendo y se va desarrollando. Pero también va hablando de la iglesia como la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y cada uno como creyentes, al haber sido puestos dentro de este cuerpo, dentro de este organismo, pasamos a tener una función y una responsabilidad. Quizás uno dice, bueno, yo en el momento que creí en el Señor Jesús, ya pasé a ser parte de este, digamos, del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Pero no necesito congregarme, porque yo soy la iglesia. Eso lo he escuchado muchas veces de muchas personas. Pero déjenme decir de que un solo creyente no es la iglesia. Es un creyente, pero no la iglesia. Es decir, porque la iglesia es el conjunto de personas que han creído en el Señor Jesucristo, es el conjunto de creyentes. Esto es algo sumamente importante que debemos comprender, es decir, que yo solo simplemente soy un creyente. ¿Soy un hijo de Dios? Sí, claro, por supuesto. Pero también vamos a ver hoy las implicancias, ¿sí?, que conllevan el ser parte de este cuerpo de Cristo. Tenemos que decir en primer lugar que ser parte del cuerpo de Cristo implica un compromiso espiritual y moral que incluye, pero no se puede limitar solamente a orar o a leer la Biblia de manera aislada, sino que también debemos congregarnos como parte de este compromiso. Ahora, ser parte del cuerpo de Cristo conlleva responsabilidades específicas, y vamos a enumerarlas y vamos a desarrollarlas. En primer lugar, debemos
amarnos unos a otros, como lo dice el Señor. En segundo lugar, debemos congregarnos. En tercer lugar, debemos ministrarnos o servirnos unos a otros. En cuarto lugar, de ser parte de la vida de nuestros hermanos, es decir, involucrarse en la vida de los creyentes. En quinto lugar, el rendirnos cuenta para evitar desviarnos. En sexto lugar, tener un espíritu de unidad. Y por último, octavo lugar, la obediencia a los líderes puestos por Dios. Séptimo lugar. Dije octavo, ¿no es cierto? Séptimo lugar. Bien. Ahora, vamos a orar y vamos a pedir al Señor entonces que esté dándonos el entendimiento para poder comprender la importancia de esto, ¿sí? Señor, te damos las gracias a ti porque podemos abrir tu palabra y queremos pedirte, oh Padre, que tú nos des el entendimiento. Señor, necesitamos de tu ayuda, de tu auxilio, para poder ser iluminados por tu palabra, por tu espíritu, para poder comprender así tu palabra y entonces obedecerla. Te pedimos que bendigas también a los hermanos que estamos aquí, que bendigas también a los que no han podido venir, que tu gracia y tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces, estas responsabilidades que vamos a ver hoy, Dios mediante, en el próximo estudio, vamos a estar viendo entonces la consecuencia de cuando la iglesia asume su responsabilidad, ¿sí? Pero no obstante, vamos a ir entonces viendo estas responsabilidades que tenemos. Dijimos en primer lugar que debemos amarnos. El Señor nos dice ahí en Juan 13, capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos que entender algo. El Señor Jesús, cuando estaba aquí con sus discípulos, no mucho tiempo antes había dicho: ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Y si observamos bien, el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y dice acá el texto de que Él iba a dar un nuevo mandamiento. Pero este mandamiento que están escuchando ahí no es nuevo, que os améis unos a otros, porque bien claro decía la ley, ¿sí? Que debemos amar al prójimo como a uno mismo. Ahora entonces, ¿cuál es ¿en dónde está este nuevo mandamiento? El nuevo mandamiento está en el punto de comparación. Y observad ahí tu Biblia, porque dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el punto de comparación. Como yo os he amado. ¿Cuál es este amor que el Señor ha tenido para con nosotros, y en este caso muy específico con sus discípulos, a los cuales también Él mismo dijo: los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Bien, la Escritura lo dice, ¿no? Que el verdadero amor, ¿sí?, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Y una de las cosas en las cuales el Señor va a hacer uso de su iglesia, va a ser para moldear nuestra vida,
nuestro carácter, nuestros corazones, para humillarnos, para quebrantarnos, para enseñarnos a someternos a Dios, a su soberana voluntad, a sus propósitos. Y podríamos seguir mencionando más cosas, ¿no? Pero la iglesia va a estar con este propósito. No significa y no quiere decir bajo ningún punto de vista que entonces nosotros debemos provocar las asperezas con el hermano para que Dios trabaje. No. Al contrario, debemos procurar santificarnos y ser de bendición para el hermano, no un tropiezo. Ahora, las Escrituras nos dice acá que nosotros debemos amarnos unos a otros. Para eso Él ha instituido la iglesia, para poder practicar este amor. Y este amor no es solamente vinculado en la congregación, con los santos aquí, sino también en cada lugar donde estemos. Claro, debemos manifestar el amor del Señor hacia las demás personas, ya sean personas que vivan con nosotros en nuestro hogar, creyentes o no creyentes, y aún otras personas. Debemos manifestarle del amor del Señor. Ahora vamos a buscar otro texto ahí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer versículos 12 y 13 particularmente, es lo que quiero que observemos. Pero dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Lee el texto, porque dice: perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un texto que a nosotros nos causa cierta incomodidad, porque si hay algo que nos cuesta es soportar. Y esta palabra soportar es como cuando se pone una carga sobre alguien el cual tiene que resistirla. Esa es la idea. Y Pablo dice que debemos soportarnos unos a otros. Debemos sobrellevarnos los unos a los otros. Pero también nos dice más, dice: y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Las quejas sabemos que son pecado, es una murmuración. La queja es poder hablar mal de las otras personas. Normalmente cuando nos quejamos no se lo decimos a la persona con la cual estamos ofendidos, sino se lo comentamos a otras, y es por eso que cae en la murmuración, ¿no es cierto? Pero dice acá el texto que debemos perdonarnos. Si no hay perdón, va a ser imposible poder soportar. Ahora, este amor, el verdadero amor con el cual el Señor quiere que nos amemos, va a tener esta característica de poder soportar. 1 Corintios 13. Versículo 7. Dice, está hablando del amor, dice el versículo 4, que el amor es... Entonces, continuamos con el versículo 7, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor de Dios, que va a ir trabajando en nuestro carácter para que podamos amar a nuestros hermanos. Debemos,
cuando hay conflictos, debemos perdonarnos en primer lugar y debemos sanarlos, es decir, arreglar esa situación. Debemos allanar esas diferencias justamente para poder entonces cumplir este propósito. En primer lugar, la característica de este discípulo con relación a la iglesia es que debe amar a los hermanos. En segundo lugar, debemos congregarnos. Claro que no vamos a poder mostrar el amor hacia los hermanos si no nos congregamos. Porque justamente el congregarnos lo que va a hacer es poder estar reunidos con un objetivo. El objetivo tiene que ver con la alabanza, la adoración a Dios. El objetivo del congregarnos tiene que ver el poder servirnos unos a otros. Tiene que ver también con poder participar y disfrutar de la comunión unos con otros. Por eso es importante congregarnos. Dice en Hebreos capítulo 10, y es por eso también importante tener un lugar donde nos congregamos. Es decir, yo me identifico con esta congregación, con estos hermanos. Es sumamente importante. Y dice acá las Escrituras, Hebreos 10, 24 y 25. Dice, considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. El Señor entonces está requiere que podamos congregarnos. Y el congregarse no es una vez ocasionalmente, sino con regularidad. Tenemos la dicha, la gracia de Dios de poder tener este país libre, donde podemos expresarnos y podemos congregarnos, podemos cantar, podemos usar micrófonos, podemos proclamar el Evangelio, podemos servirnos y podemos decir de que somos creyentes sin ningún problema. Entonces debemos aprovechar esta oportunidad, porque no todos tienen. Debemos valorarla como una oportunidad, no como una carga. El congregarte es la oportunidad que tenés para poder venir a servir a los demás, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder, todo lo que ya hemos dicho antes, disfrutar de la comunión con los hermanos, adorar juntos al Señor, etc. Ahora, si yo me quedo solo en mi casa y no me congrego, entonces pierdo la comunión con los hermanos. Y es triste esto. Todos lo sentimos cuando algún miembro no está presente. Todos lo sentimos porque ahora vamos a ver de que todos somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos mutuamente. Y tenés que entender entonces esto de que el poder congregarte no solo te es de bendición a vos, sino que es de bendición a los hermanos. Cuánta alegría produce ver a los hermanos y poder saludarlos. Aunque haga calor, igual es bueno saludarse. Todo aquel que declare o diga ser cristiano y no se congregue, está desobedeciendo la palabra de Dios.
para poder ilustrar la importancia de poder congregarnos, tenemos que entender de que es como un montón de brasas, de carbones juntos, y que mutuamente se dan calor, y que mutuamente se sostienen vivos. Y si llegan a poner algún otro carbón encima que está apagado, lo van a encender. Pero si un carbón encendido lo ponen aparte, ese carbón se apaga. Y es así. Simplemente como para poder ilustrar la importancia de poder congregarnos. Cuando nos congregamos sentimos ese calor filial tan necesario de los unos con los otros para poder animarnos y, como bien dice el texto acá, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, para estimularnos a la obediencia a Dios y a su palabra, para poder hacer lo correcto. Para eso es importante congregarse. En tercer lugar, entonces, ahora vamos a ver que debemos servirnos o ministrarnos unos a otros. Porque claro, cada uno de los que han creído en el Señor Jesucristo han recibido dones. Lo dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si observamos el texto, dice acá el apóstol Pedro, cada uno. Empieza definiendo de que cada creyente, según, dice acá el texto, cada uno según el don que ha recibido. Es decir, cada creyente ha recibido por lo menos un don, si no son más. ¿Qué debe hacer con eso? Ministrarlo. Esa palabra ministrar es servir. Debe servir a los otros. Ese don que recibió debe ser para el servicio de los demás, de los otros. Ningún don es para la autoedificación de una manera egoísta. Uno va a ser edificado cuando ejercita ese don. No es que lo puedo ejercitar para mí mismo, tengo que ejercitarlo para los demás. Claro que debo hacerlo con excelencia, porque bien ahí nos dice, como buenos administradores. Eso podemos definirlo excelentemente. ¿Por qué? El versículo 11 nos dice al final, a quien pertenece toda la gloria. Es decir, debemos hacerlo excelentemente porque no es para nosotros mismos, ni es solamente para hacer que el hermano sea edificado, sino que es para la gloria de Dios. Para eso es el uso de los dones, para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. Y una característica de este don, de estos dones, dice el texto en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Esa multiforme es el abanico de colores o el arco iris de colores o variedades de la gracia de Dios. Es muy abundante
y alcanza para todos y es para que todos sean edificados. No hay ni siquiera uno que deje de estar edificado en el servicio o en el cumplimiento del don de los hermanos. Es decir, todos somos edificados cuando algún hermano ejercita su don. Todos, absolutamente todos, sin importar el cargo que uno use o tenga o ocupe, ¿sí? Hemos recibido algo para darlo a otros, como un reflejo de nuestro amor. Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo para recibir bendición y para compartir bendiciones. Nuestra vida debe enriquecer a las demás. Tengo una lista larga de textos, por ahí quisieran anotarlos. Cosas que hace la palabra de Dios. Y cuando nosotros la usamos y cuando nosotros cumplimos nuestra responsabilidad. Y en este caso particular, la Escritura nos manda a amarnos unos a otros, el texto que leímos recién en Juan 13:34. A dedicarnos, es decir, prestarnos atención los unos a los otros, Romanos 12:5. A honrarnos los unos a los otros, Romanos 12:10. A regocijarnos los unos con los otros, Romanos 12:15. A servirnos los unos a los otros, Gálatas 5:13. Veo que están anotando, ¿quieren que vaya más despacio? ¿Sí? Y si no, después me lo piden, ¿sí? A perdonarnos los unos a los otros, Efesios 4:32. A alentarnos los unos a los otros, Primera Tesalonicenses 5:11. Ser hospitalarios unos con otros, Primera de Pedro 4:9. A confesarnos pecados o las ofensas unos a otros, como lo dice Santiago 5:16. Y ahí mismo también dice que debemos orar los unos por los otros. Es decir, hay una cantidad de cosas que cada creyente puede hacer en el vínculo de la congregación. Y cómo uno se pierde tantas bendiciones y cómo uno pierde ser de bendición a otros cuando no se congrega. De ahí entonces la importancia que debemos congregarnos. En cuarto lugar ahora, es que debemos ser parte de la vida de nuestros hermanos, es decir, involucrarnos. Porque esa es nuestra posición en la cual hemos recibido en Cristo y es por lo cual estamos congregados juntos. No solamente para compartir la palabra de Dios, sino también para poder ayudarnos los unos a los otros. Y nos dice ahí 1 Corintios 12, versículos 26 y 27. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Somos miembros cada uno en particular. Y así, de esta manera, entonces, debemos
particularmente buscar el beneficio, gracias, el beneficio y la edificación de los hermanos. Debemos preocuparnos por la vida de nuestros hermanos. Debemos preguntarles cómo están. Debemos tratar de interiorizarnos, de hablar con ellos y no quedarnos en un saludo superficial. Y a la vez también debemos, en el caso de necesidad, también contar cuando es necesario. Esto requiere invertir cantidad de tiempo para tener calidad de relaciones. Quiero que escuches bien esto. Hay una frase que se dice: no importa la cantidad, importa la calidad. Bueno, para poder tener calidad en la relación es necesario cantidad de tiempo inicialmente, para que después ese tiempo que se ha invertido sea fructífero. Es decir, pueda ser una buena relación. Vuelvo a repetir, esto requiere invertir cantidad de tiempo para tener calidad de relaciones. No hay calidad sin cantidad. Quinto lugar, el rendirnos cuentas nos ayuda o evita que nos desviemos. El Señor quiere que nosotros podamos rendirnos cuenta. Cuando hemos comenzado a hacer el devocional ya desde el año pasado, una de las cosas que hemos dicho es que es muy importante dar cuenta a alguien de lo que hago, dar cuenta de cómo estoy. Y eso es no para que el otro ande chismoseando, ¿sí?, sino para que el otro me ayude a mí a poder estar firme, a poder corregir si hay algo que yo no veo y que estoy haciendo mal. Ahora dice Mateo capítulo 18, versículos 15 y 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es algo muy severo que se da en las Escrituras. Prácticamente realizado en una ocasión por Pablo, ahí en 1 Corintios, cuando habla de aquel adúltero, fornicario, y que no se arrepentía de sus pecados a pesar de haber sido confrontado. Entonces Pablo dice que ese sea sacado, entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, aunque su alma sea salva, aunque para el día del Señor. Es decir, Pablo ahí está hablando de que hay una disciplina que es necesaria dentro de la congregación para guardarnos en santidad. Hemos hablado el miércoles pasado acerca del discípulo y la santidad. Es decir, es algo que Dios quiere de cada uno de los creyentes.
Para poder participar más excelentemente de esta santidad, es necesaria la iglesia, es necesaria la congregación y es necesario los hermanos. Para que esta disciplina, como se ve acá, tenemos 3 etapas de disciplina. En primer lugar, la personal. Voy y hablo con mi hermano si peca contra mí. Es la primera instancia de la disciplina. Que si bien, si hay arrepentimiento, hay reconocimiento, entonces se soluciona y queda listo, queda finalizado el asunto. Pero si no, entonces hay una segunda etapa en la disciplina y es de tomar testigos. Y si el hermano entonces se arrepiente con estos, en boca de 2 o 3 testigos, se arrepiente, confiesa, es restaurado, es perdonado, listo, fin de la historia. Pero si no, también hay una tercera etapa de la disciplina. Y es que la iglesia lo sepa, y es que la iglesia intervenga en esta acción disciplinaria. Que si se arrepiente cuando toda la iglesia lo sabe, es decir, cuando se manifiesta públicamente, entonces, si se arrepiente y confiesa, bien, finalizado, digamos, la disciplina. Pero si no, dice las Escrituras, la última etapa de la disciplina, en este caso, tiene que ver con, dice acá, tenle por gentil y publicano, como no creyente. Y fíjate entonces, qué tan severo es esto. Ahí Pablo, mejor dicho, el autor a los Hebreos, dice que Dios disciplina a sus hijos. Y parte de esa acción disciplinaria tiene que ver con, Dios utiliza a la iglesia para que se lleve a cabo tal acción. También existe la disciplina personal entre uno y Dios. Pero no vamos a desarrollar ahora más el tema, sino simplemente quedarnos con estos principios que el texto nos estaba diciendo, ¿sí? En lo cual debemos, como bien dice las Escrituras, reprendernos para estimularnos a la santidad. Esa palabra reprendernos a veces no nos gusta porque es evidenciarle el pecado, mostrarle qué es lo que está haciendo mal. Y a nosotros no nos gusta eso. Nos produce rechazo y es más, naturalmente lo que queremos hacer es acusar al otro. Cuando alguien viene y te dice, mira, esto estás haciendo mal, fíjate acá, la palabra de Dios dice esto. Nosotros enseguida tendemos a reaccionar a decir, no, pero vos estás haciendo tal otra cosa, y mirá vos, esto no está bien lo que vos estás haciendo. ¿Sí? Porque es la reacción natural, carnal. Cuando en realidad nuestra reacción debe ser de humillarnos, de arrepentirnos, de oír, y entonces confesar el pecado. Confesarle, pedirle perdón al hermano. Tenemos que entender que el verdadero amor, o el fruto del verdadero amor, no es permisivo. Esto lo podemos ver también con los que son padres con los hijos. Cuando un hijo se porta mal, aunque uno lo ame, uno tiene que disciplinarlo. Hasta que reconozca y entienda cuál es su pecado y entonces se arrepienta y pida perdón. Entonces el verdadero amor no es permisivo. Confrontar es necesario. A veces, vuelvo a dar el ejemplo con los hijos, nos tenemos que sentar con los hijos y poder dialogar, no importa la edad que tenga, dialogar con ellos para llevarlos y mostrarles
qué es lo que están haciendo mal y por qué está mal. No solamente el accionar, sino la causa o contra quién es ese mal. Y a veces, lamentablemente, permitimos cosas incorrectas para evitar un conflicto, cuando en realidad eso simplemente nos va a llevar a un conflicto más grande. Cuando uno es permisivo con el pecado, te va a llevar a un conflicto más grande, a un conflicto mayor. Cuando la iglesia no disciplina en el tiempo correcto, de la manera correcta, si no lo hace, si lo deja pasar por alto, es permisiva, puede llevar a conflictos mayores. De ahí la importancia entonces a tomar la disciplina no como algo personal del hermano que quiere venir a decirme algo, sino como que es un bien para todos y para la congregación. Y eso uno lo entiende no cuando está mal, sino cuando uno está bien y está escuchando, como en esta oportunidad, está escuchando una enseñanza. Entonces, en el tiempo que ocurra algo contrario, es decir, que tenga que ser reprendido, que tenga que reprender a alguien, se toma de la manera correcta, porque el principio está claro. En sexto lugar, debemos conservar y tener un espíritu de unidad. Al Señor Jesús, cuando oraba en Juan 17, una de las cosas por las cuales clamaba al Padre es para que haya un espíritu de unidad entre los creyentes. Juan 17, 20 al 23 nos dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que todos ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Varias veces enfatiza el Señor Jesús esta responsabilidad y esta obligación de poder conservar la unidad del cuerpo de Cristo. Es una obligación, es nuestra responsabilidad, lo debemos hacer. Pablo también lo dijo ahí en Efesios capítulo 4. Versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícito es preparados, dispuestos. Dispuestos a guardar con toda solicitud, con toda disposición y prontitud a hacerlo. Ahora también, bueno, hay otros textos más. Ahora los vamos a omitir por amor al tiempo.
Séptimo y último lugar, volviendo al punto anterior, tener un espíritu de unidad. La falta de unidad impide que el mundo crea en Cristo y por lo tanto nosotros somos desconfiables. Nosotros debemos entonces guardar con responsabilidad esta unidad. Y dice acá el texto, para que el mundo crea. Es decir, el testimonio eficaz, la predicación eficaz está en guardar la unidad de la congregación. Porque claro, imagínate si estamos todos peleados, ¿quién va a querer invitar a alguien aquí? ¿Quién va a querer traer a un amigo? No, nadie. ¿Para qué lo voy a llevar si es peor que en el mundo? Entonces, debemos guardar la unidad, como bien nos dice la Escritura, la unidad del Espíritu. Y ahora sí, en séptimo lugar, entonces, la obediencia a los pastores o líderes puestos por Dios en la congregación. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Nos dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Las Escrituras enfatizan y muestran la necesidad de que la grey debe sujetarse a los pastores, ¿sí? Y debe obedecerlo. No porque es alguien impuesto, sino es porque es alguien que ha ganado esa autoridad. Y entonces es una persona espiritual que está buscando el bien de ¿quién? De los hermanos, de cada una de las personas que están bajo su cuidado. También ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Perdón. Y acá entonces vemos cuál es el sentido del pastor, es decir, cuál es la responsabilidad del pastor o anciano. Y es apacentar la grey de Dios. Y por eso también el autor a los Hebreos demandaba esa sujeción y esa obediencia. Ahora también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, también hay un mandamiento nuevamente hacia la congregación, hacia la iglesia. Dice: os rogamos, 5:12, Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, todas estas cosas que hemos estado viendo tienen que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros de esta congregación. Como miembro de esta congregación es necesario que te congregues. Es algo redundante, pero es así. Y vale ser redundante. Es necesario que te congregues en primer lugar para tu beneficio, para tu crecimiento. Tras cada estudio que estamos dando, cada enseñanza que se está dando, hay mucho tiempo de estudio detrás. Y es para el crecimiento de ustedes. Es para el fortalecimiento de sus vidas. Y cada vez que no vienen, entonces se están perdiendo una bendición del Señor. Se están perdiendo aquello que Dios ha preparado, aquello que el Espíritu Santo ha preparado también para poder darles a ustedes. Ahora también por eso es sumamente importante a que debemos animarnos unos a otros, a poder congregarnos, a poder estar firmes, a poder sostenernos unos a otros, a poder ayudarnos, a buscar también a nuestro hermano que por ahí no está viniendo, a llamarlo, a ir hasta la casa, a visitarlo. Debemos hacerlo. Por lo tanto, esta es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, vamos a poder cumplir con el propósito de la iglesia. Y eso vamos a estar desarrollando, Dios mediante, el miércoles que viene. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Así que quiero el Señor añadir su bendición sobre cada una de nuestras vidas, no para oír solamente, sino para obedecer. El congregarse es una responsabilidad, por lo tanto es una decisión personal. No debe ser puesta como segundo, tercero, cuarto lugar de prioridad, sino como algo de suma importancia para nosotros, para nuestro crecimiento y desarrollo. Debemos hacerlo. Debemos priorizarlo. De hecho, entre paréntesis, cuando nosotros tomamos esto con responsabilidad, podemos entonces cumplir con los horarios cuando venimos en tiempo y forma. Entonces podemos llegar con los horarios, ¿sí?, a empezar el horario, y de esa manera no le robamos tiempo a nadie. Por ahí hay hermanos que vienen y tienen que esperar de más, es decir, esperar que vengan los demás. Creo que no es bueno para los otros que vienen puntuales. Entonces, que podamos cada uno asumir nuestra responsabilidad para que de esa manera funcionemos de manera ordenada y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, edificándonos unos a otros. A propósito, quiero concluir con algunas preguntas por ahí de modo aplicativo. En primer lugar, quiero que pienses si sabes cuál es el don que tenés. Si no sabes, es importante entonces que te involucres en algún ministerio. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Estás involucrado en algún ministerio donde puedes servir?
¿Estás involucrado en algún ministerio donde puedas ejercitar tu don o descubrir cuál es tu don? En tercer lugar, ¿estás consciente de quiénes son tus hermanos? Y si hay algún hermano que por ahí no está viniendo, ¿estás orando por él? Hermano, hermana, ¿no es cierto? ¿Estás orando por él? ¿Estás quizás preocupándote, ya sea llamándole por teléfono, mandándole mensaje, para procurar su bien espiritual? En cuarto lugar, ¿hay algo que tengas que confesar a algún hermano? Sea que esté aquí o no. ¿Tienes que pedirle perdón? Y aún si te ofendió, ¿tengas que ir a pedirle perdón por no haberle perdonado? Quiera el Señor entonces poner este corazón humilde para poder conservar, guardar la unidad del Espíritu. Guardar aquella unidad que Dios ya la ha hecho, pero que nosotros debemos manifestarla. Y quiero entonces, ahora sí, con esto práctico, que podamos orar al Señor. Oramos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque cuán buena es. Gracias por enseñarnos estas hermosas verdades, de cuáles son nuestras responsabilidades y privilegios que tenemos al congregarnos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder servirte. Gracias porque nos das la oportunidad de ser examinados por ti. Y te ruego, Señor, a que nuestros corazones sean transformados por el poder de tu palabra y que salgamos con decisiones para hacer las cosas de manera correcta. Padre, gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice a los hermanos que no han venido en esta noche, que también tu gracia los pueda estar alcanzando para que puedan también congregarse y tomarlo con la responsabilidad que esto implica, por amor a ti y para la gloria y honra de tu nombre, para la edificación de los hermanos. Te pedimos esto, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén.